No tengo relación con mi medio hermano porque fue fruto de la infidelidad de mi padre, y ahora pretende mudarse a mi casa como si me debiera algo, y toda mi familia me culpa. Cuando recibí un mensaje de texto que decía, oye, hermano, necesito un lugar donde quedarme un tiempo, ni siquiera tenía guardado ese número. Me quedé mirando la pantalla como un idiota porque la última vez que escuché algo sobre él fue hace años, cuando mi mamá, llorando, me contó que mi papá había tenido un hijo con otra mujer. Yo tenía 10 años, nunca vi a ese niño como familia, solo era otro error de un tipo que nos había destruido. Ahora, de repente, me escribía como si fuéramos hermanos de toda la vida. No respondí. Pensé que si lo ignoraba se iría solo. Pero a los 2 días empezó a llamarme. Primero una vez, luego 3 veces seguidas. Después dejó mensajes de voz. En uno lloraba. Decía que estaba viviendo en su coche y que no tenía a dónde ir. Ni siquiera sabía en qué ciudad estaba él. Busqué el código de área y vi que era de un lugar a 5 horas de aquí, en Florida. Al parecer sabía dónde vivía porque mencionó tu casa cerca de la playa. Me dio rabia que supiera eso. Yo nunca le dije. Nunca habíamos hablado. Alguien de la familia tuvo que darle mi información. ¿Pero quién? Hace años que no hablo con ninguno de ellos. Mi madre, mis tíos, todos siguieron tratando a ese niño como si fuera igual que yo. Como si a mí no me hubieran partido en dos. Yo crecí viendo a mi mamá llorar cada noche por culpa de mi papá, mientras ellos hacían fiestas con la nueva familia. Bloqueé su número. Pensé que era suficiente. Pero no. Al día siguiente me empezó a escribir desde otro número. No solo me pedía ayuda. Me reclamaba. Eres mi único hermano. Tú tienes una casa grande, no seas egoísta. Papá hubiera querido que nos apoyáramos. Me hervía la sangre. Mi papá. Ese cabrón que ni se apareció cuando me gradué porque estaba ocupado con su otro hijo. Y no solo eran sus mensajes. Me empezaron a escribir primos, una tía que ni me saludaba desde que tenía 15 años. Es tu hermano, no seas cruel. La familia siempre ayuda. Dios te está mirando. De repente todos recordaron que yo existía, pero solo para llenarme de culpa. Me encerré en casa. No sabía qué hacer. Cada vez que vibraba el teléfono me daban ganas de vomitar. Me daba miedo salir, ir al supermercado, ir al trabajo. ¿Y si aparecía? Yo no quería verlo. No quería tenerlo en mi casa. No quería saber nada de él. Mi vida estaba bien. No perfecta, pero tranquila. Tenía mi trabajo remoto, mi perro, mi espacio. Hasta que una mañana, hace 2 semanas, salí a tirar la basura, y ahí estaba. Sentado en la banqueta, con una mochila a los pies. Me quedé congelado. Me quedé congelado en la puerta, con la bolsa de basura en la mano. No supe qué hacer. No supe ni respirar. Lo vi, sentado ahí, como si no fuera nada. Como si fuera normal aparecer en la casa de un desconocido sin avisar. Lo reconocí porque en los mensajes había dicho que vendría. Aún así, era raro ponerle cara. No me parecía en nada. Pelo desordenado, ropa sucia, zapatillas rotas. Tenía una mochila chiquita a los pies y estaba comiéndose las uñas mientras me miraba. Me sonrió. Una sonrisa incómoda, como de alguien que no sabe si lo van a recibir o le van a cerrar la puerta en la cara. No dije nada. Cerré la puerta con fuerza, sin mirarlo otra vez. Tiré la bolsa de basura en la cocina y me senté en el piso, con la espalda apoyada en la nevera. Escuché que golpeaba la puerta. Primero suave, luego un poco más fuerte, luego con la palma abierta, como si fuera urgente. Por favor, déjame pasar, decía. No tengo a dónde ir. No tengo nadie más. Me tapé los oídos con las manos. No quería escucharlo. No quería sentir lástima. Ya sabía que venía todo eso. Querían meterlo en mi vida a la fuerza, hacerme cargar un muerto que no era mío. Pasaron horas. No exagero. Literalmente horas. Se sentó en la banqueta, se quedó ahí. Yo miraba por las cortinas a cada rato. No tenía auto. No tenía nadie acompañándolo. Solo estaba él. Con la mochila. En la calle. Y cada tanto miraba hacia la casa. Parecía un perro perdido. Y yo me sentía una mierda por pensar eso, pero no era mi problema. Nunca fue mi problema. Nunca lo pedí. Nunca quise esta situación. Llamé a un amigo para preguntarle qué hacer. Me dijo que llamara a la policía, pero me daba vergüenza. ¿Qué les iba a decir? Hola, mi medio hermano que no conozco está afuera de mi casa y no quiero abrirle. Sonaba absurdo. Y, para colmo, ya tenía encima a toda la familia bombardeándome con mensajes. Me dijeron de todo, que era un maldito egoísta, que era igualito a mi papá, que cuando me tocara estar en problemas me iba a arrepentir. Gente que ni me manda feliz cumpleaños hace años. Ahora sí, todos expertos en dar lecciones. No dormí esa noche. Cada 2 horas me asomaba por la ventana. A las 3 de la mañana todavía estaba ahí, acurrucado en su mochila. Yo sabía que no podía dejarlo pasar. Sabía que si le abría la puerta, ya no iba a haber vuelta atrás. Si entraba, si dejaba su mochila en el living, si se sentaba en mi sillón, después para sacarlo iba a ser un infierno.
No quería eso. No quería tener que pelear por mi casa, mi espacio, mi vida. A las 5 de la mañana dejé de verlo. Salí muy despacio y vi que no estaba en la acera. Respiré un poco, aunque el corazón seguía en la garganta. Pensé que se habría ido. Que habría entendido el mensaje. Volví a entrar, cerré todas las ventanas y traté de dormir un rato en el sofá. Pero el cuerpo no me dejó. Al día siguiente, cuando salí a buscar el correo, lo vi otra vez. Esta vez estaba durmiendo en el porche del vecino. Ahí me rompí un poco. Porque, aunque estaba furioso, aunque no lo quería cerca, ver a alguien tirado en el suelo, me jodió la cabeza. Pero incluso así, no era mi culpa. No era mi responsabilidad. Era un adulto. No un niño perdido. Un puto adulto que eligió venir hasta acá a hostigarme. Ese día recibí un mensaje de una de mis primas. Me dijo que si no lo ayudaba, ella misma iba a venir a convencerme. Lo puso así, entre comillas. Una amenaza apenas disfrazada. Respondí que si se aparecía en mi propiedad, también llamaría a la policía. Me bloqueó enseguida. La tensión seguía creciendo. Cada vez que escuchaba un auto frenar en la calle, pensaba que venían todos juntos a hacerme un escándalo. Vivía solo. No tenía a quién llamar para protegerme. Mis amigos trabajan todo el día, mis vecinos no se meten en problemas ajenos. Y yo sentía que estaba solo contra una familia entera que había decidido que ahora sí, de pronto, yo importaba. El medio hermano seguía ahí. No hablaba, no pedía nada. Solo estaba. Sentado. A veces dormido. A veces mirando el cielo. Y yo cada vez más encerrado en mi propia casa. Cada vez más paranoico. Cada vez más asustado. Hasta que un día todo se puso peor. Mucho peor. Fue al tercer día cuando las cosas escalaron de verdad. Yo estaba encerrado en casa, mirando series en la computadora con el volumen bajo, tratando de fingir que todo estaba bien, cuando escuché que tocaban la puerta otra vez. No era un golpe normal. Era fuerte, insistente, como de alguien que ya no estaba pidiendo permiso. Me asomé por la mirilla y vi a dos personas más. No solo estaba él. Ahora había traído refuerzos. Una mujer que reconocí como una de mis tías por parte de padre, a la que no veía desde hacía fácil 15 años, y un tipo que no conocía. Estaban los tres parados en la puerta, hablando entre ellos, como si planearan algo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía el pecho. Me fui hacia atrás, hacia la cocina, sin hacer ruido. Me senté en el suelo otra vez, temblando. Golpearon durante media hora. Primero uno, después otro, después todos juntos. «Sabemos que estás ahí», gritaban. «No seas cobarde. Solo queremos hablar». Mi medio hermano hasta se agachó frente a la ventana del salón y me miró directo, como suplicando. Movía los labios diciendo, «Por favor, hermano». Me sentí sucio. Asqueado. Con ganas de vomitar. No les abrí. No moví ni un músculo. Finalmente se fueron. O eso creí. Una hora después, escuché pasos en el patio de atrás. Corrí a ver por las cámaras de seguridad. Ahí estaban, rodeando la casa, buscando entradas, mirando bajo las macetas, tocando las ventanas como si esperaran que estuvieran abiertas. Sentí un miedo que no había sentido en mi vida. No era solo incomodidad ahora. Era miedo real. De que entraran. De que me hicieran algo. Llamé a la policía. Me temblaba tanto la voz que apenas podía hablar. Les expliqué todo. Me dijeron que mandarían una patrulla. Me dijeron que no saliera. Esperé. 20 minutos después, llegó un patrullero. Se bajaron dos oficiales. Yo salí al porche con las manos arriba para que no hubiera malentendidos. Señalé hacia el patio de atrás. Fueron a ver y encontraron a mi medio hermano y la tía escondidos detrás de unos arbustos. Al otro tipo no lo vieron, debió haberse ido antes. Cuando los policías les preguntaron qué hacían, mi medio hermano empezó a llorar otra vez. Dijo que yo lo había invitado a quedarse, que era su hogar también, que yo era su única familia, que no tenía a dónde ir, que lo iba a dejar morir en la calle. Yo sentí como la rabia me subía hasta la garganta. Estaba mintiendo en la cara de la policía, como si yo fuera el culpable. Saqué el teléfono y les mostré los mensajes, todos los rechazos, todas las veces que dije no, todos los bloqueos. También les mostré el vídeo de las cámaras donde se veían ellos entrando a mi propiedad. Los oficiales lo miraron todo y no tardaron mucho en darse cuenta de la situación. Les pidieron que se fueran. Les advirtieron que si volvían a acercarse, podían ser arrestados por allanamiento. Mi medio hermano se quebró. Se tiró al suelo llorando. Mi tía lo abrazaba, me miraba como si yo fuera el demonio. Pero no me moví. No dije nada. No era mi problema. No más. Cuando se fueron, cerré todas las puertas con llave. Puse los seguros extra. Apagué las luces de la casa. Y me senté en el piso otra vez. No lloré. No grité. No hice nada. Me sentía vacío. Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé sentado en el sillón, abrazando un bate de béisbol que tengo para emergencia. Cada ruido, cada sombra en la ventana, me hacía saltar. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo, esta gente no iba a parar.
No era solo él. Era toda una familia que, de repente, decidió que yo les debía algo, que yo tenía que arreglar los errores de un padre que ni siquiera fue padre para mí, que yo tenía que salvar a un desconocido solo porque compartimos un poco de sangre. La rabia me dio fuerzas. Empecé a buscar abogados. Busqué información sobre cómo poner una orden de alejamiento. Empecé a hablar con vecinos para que supieran lo que estaba pasando. Me aseguré de tener todo documentado, llamadas, mensajes, vídeos, todo. No iba a dejar que me destruyeran mi vida otra vez. Pero no sabía que lo peor todavía no había pasado. Pasaron 2 días en los que pensé que tal vez todo se había acabado. No vi a nadie afuera. No recibí llamadas. No tocaron la puerta. Solo silencio. Y ese silencio me asustaba más que los gritos, porque sabía que no se habían rendido. Solo estaban planeando algo. El tercer día, cuando volvía de hacer compras, vi algo que me congeló el cuerpo. Había una camioneta estacionada frente a mi casa. Una de esas viejas, de esas que ves en los noticieros cuando pasa algo malo. Y ahí, sentada en la vereda, otra vez, estaba mi medio hermano, con la misma mochila mugrosa y una caja de cartón, como si ya estuviera mudándose. Entré rápido a la casa, cerré todo, bajé las persianas, no lo miré, no hablé, no respondí cuando empezó a golpear la puerta. Escuché su voz, más ronca ahora, diciendo que tenía todo listo, que solo necesitaba unos días, que no era para siempre, que después se iría. Mentira. Sabía que si entraba no iba a salir jamás. Llamé otra vez a la policía. Ya me conocían en la comisaría, ya sabían el caso. Me dijeron que mandaban a alguien. Mientras esperaba, me puse a revisar las cámaras. Y vi algo que me hizo temblar. En la madrugada, esa camioneta había pasado frente a mi casa al menos 5 veces. Había grabaciones claras. A las 2, a las 3, a las 5 de la mañana. Como si estuvieran vigilando. Como si esperaran encontrarme en un descuido. Los policías llegaron y lo encontraron durmiendo sobre la caja. Lo despertaron y le pidieron su identificación. Dijo que no la tenía. Les contó la misma historia de siempre, llorando, diciendo que éramos hermanos y que yo lo había invitado. Mostré las pruebas de nuevo. Mensajes bloqueados, vídeos, todo. Esta vez, los oficiales fueron más duros. Le dijeron que si se acercaba de nuevo a mi propiedad, iba a ser arrestado. Le pidieron que se retirara del vecindario. Se fue caminando, arrastrando la mochila y la caja, como un espectro. Pero la camioneta seguía ahí. Esperó a que los policías se fueran y dio una vuelta por la manzana. Me di cuenta porque el timbre con cámara lo captó. No tocó, no bajó del vehículo, solo pasó despacio, mirando la casa. Esa noche reforcé todo. Puse barricadas en las puertas, dormí con las llaves en el bolsillo. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento, me hacía brincar. Tenía el bate al lado de la cama y una linterna en la mano. No era normal vivir así. Me desperté a las 5 de la mañana sobresaltado por una notificación del sistema de cámaras. Cuando abrí la app, vi la camioneta otra vez, estacionada un par de casas más abajo. Apagué todas las luces y me escondí detrás del sofá. Me quedé ahí, en silencio absoluto, hasta que empezó a amanecer. A las 7:30, se fueron. No podía más. Ese mismo día fui personalmente a la estación de policía. Pedí hablar con un oficial superior. Les expliqué todo, mostré las grabaciones. Me asesoraron para pedir una orden de alejamiento urgente. El oficial que me atendió me miró serio y dijo, hazlo ya. Porque esto no va a terminar bien si no actúas. No sabía ni por dónde empezar. Nunca en mi vida pensé que iba a necesitar protegerme de alguien que, técnicamente, era mi medio hermano. Pero ahí estaba yo, en medio de una situación absurda, peleando por mi derecho a vivir tranquilo en mi propia casa. Esa tarde inicié el trámite, llené papeles, entregué copias de los mensajes, fotos, vídeos, todo, firmé declaraciones, juré ante un juez que tenía miedo por mi seguridad. Lo hice todo. La audiencia preliminar se fijó para 3 días después. 3 malditos días en los que tendría que seguir vigilando cada movimiento afuera. 3 días más en los que cualquier sombra podía ser él o su familia queriendo forzar algo. Esa noche no dormí. Otra vez, solo pensaba en cómo mi vida, que no era perfecta pero al menos era mía, se había convertido en una maldita pesadilla por culpa de gente que yo no elegí. Y lo peor era saber que ellos no iban a aceptar un no como respuesta. Los 3 días antes de la audiencia fueron un infierno. No hubo descanso, no hubo respiro. Cada sonido afuera me ponía alerta. Cada auto que pasaba lento me hacía correr a revisar las cámaras. No podía concentrarme en el trabajo. No podía pensar en otra cosa que no fuera protegerme. Me sentía atrapado en mi propia casa. Como un prisionero. El segundo día, algo cambió. No fue él quien apareció. Fue su madre. La amante de mi papá. Esa mujer que había destruido mi familia años atrás. La vi desde la ventana, bajita, pelo teñido, cara endurecida por los años. Tocó el timbre. No golpeó como los demás. Solo timbró y se quedó parada ahí, como una estatua. No abrí.
Se quedó 10 minutos, mirando fijamente la puerta. Luego sacó un papel del bolso y lo dejó metido en el buzón. Cuando se fue, salí con cuidado, revisando a todos lados. Abrí el buzón con la mano temblando. Era una carta escrita a mano. No era una disculpa. No era un pedido de perdón. Era un chantaje emocional. Decía que éramos familia, que él era un buen chico, que él solo necesitaba una oportunidad. Que si yo no lo ayudaba, me iba a perseguir la culpa toda la vida. Que su hijo no merecía estar en la calle, por errores del pasado que no eran su culpa. Arrugué el papel y lo tiré directo a la basura. Ese mismo día reforcé las cámaras de seguridad. Llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. Compré un spray de gas pimienta y un taser. No quería tener que usarlos, pero tampoco iba a dejar que nadie entrara. Y entonces, la noche antes de la audiencia, pasó lo peor. Estaba acostado, mirando el techo, sin poder dormir, cuando el sistema de cámaras me mandó una alerta, movimiento en el patio trasero. Salté de la cama. Abrí la app. Ahí estaba, mi medio hermano, trepando la cerca como un ladrón. Entró al patio. Caminó hasta la puerta trasera. La probó. Estaba cerrada, obviamente. Entonces empezó a golpear suavemente, como si pensara que, a las 3 de la mañana, iba a abrirle. No sabía qué hacer. Si llamaba a la policía de nuevo, iba a quedar en evidencia para la audiencia que era peligroso. Si no llamaba, podía meterse. No tuve elección. Llamé. La operadora me mantuvo en la línea mientras 2 patrullas venían en camino. Yo miraba la cámara, viendo cómo él daba vueltas en el patio, murmurando cosas que no entendía. Parecía drogado. O desesperado. O las dos cosas. Cuando llegaron los policías, intentó correr. Saltó la cerca de nuevo. Pero lo agarraron a media calle. Gritaba. Lloraba. Decía que yo era su hermano, que no podían hacerle eso, que solo quería hablar. Lo arrestaron esa noche. Y no voy a mentir, sentí alivio. Un alivio sucio, amargo. Pero alivio al fin. El día de la audiencia, me presenté con todos los papeles, las pruebas, los vídeos, las amenazas, las entradas ilegales a mi propiedad. Mi medio hermano no apareció. Estaba detenido. El juez no tardó en emitir una orden de restricción. Se le prohibió acercarse a menos de 500 metros de mi casa, de mi trabajo, de cualquier lugar donde yo estuviera. Cuando salí del tribunal, sentí el peso de meses de mierda caerme de encima. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Después de la audiencia, los primeros días fueron raros. No sabía si confiar en el silencio. Parte de mí pensaba que era solo la calma antes de otra tormenta. Parte de mí quería creer que ya estaba libre de todo ese desastre. Seguí con las rutinas de siempre, trabajar, limpiar la casa, intentar dormir. Pero todo lo hacía en estado de alerta, como si en cualquier momento fueran a tirar abajo la puerta. Y no me equivocaba. El cuarto día después de la orden, mientras volvía del supermercado, encontré algo clavado en mi puerta, una nota escrita a mano, sujetada con una piedra. Era corta, apenas unas líneas. Decía, la sangre llama. No puedes huir para siempre, vas a tener que ayudarnos, tarde o temprano. No firmaba nadie, pero no hacía falta. Miré alrededor. No vi a nadie. No vi autos sospechosos. No vi nada. Solo la nota y ese silencio pesado que se había vuelto normal. Entré rápido a casa, aseguré todas las puertas, bajé las persianas. Me senté en el suelo con la nota en las manos, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. No llamé a la policía. ¿Para qué? Era solo una nota. Ellos no iban a hacer nada. Ya había tenido que pelear cada paso para conseguir la orden de alejamiento. No iban a mover un dedo solo porque alguien me dejara amenazas vagas. Esa noche no dormí. Otra vez. Al día siguiente, decidí que ya era suficiente. No podía vivir así. No podía seguir en una casa que ya no sentía segura. Así que tomé una decisión rápida, me mudaría. Vendí la casa. No fue fácil, me dolía perderla. Era mi lugar, mi esfuerzo, mi escape. Pero no valía la pena vivir atrapado en el miedo. Encontré un comprador rápido. Una pareja mayor que quería retirarse cerca de la playa. Aceptaron casi de inmediato. Empaqué todo lo que pude en 2 días. Regalé muebles, vendí cosas, tiré basura. Me quedé solo con lo necesario. Todo lo demás, que se lo llevara el viento. Antes de irme, cambié todos mis datos de contacto. Nuevo número de teléfono. Nueva dirección postal. Nuevo todo. Solo mis amigos más cercanos y mi jefe sabían dónde estaría. Me fui de la ciudad sin mirar atrás. Pensé que ahora sí estaba a salvo. Y por un tiempo, lo estuve. Me instalé en un pequeño departamento en una ciudad más al norte. Un lugar tranquilo, sin vecinos metiches, sin recuerdos. Vivía solo, como siempre había querido. Sin gritos, sin puertas golpeadas, sin cartas bajo la puerta. Empecé a dormir mejor. No del todo, pero al menos ya no despertaba con pesadillas. Hasta que un día, meses después, recibí un correo electrónico. Era de una cuenta rara, de esas que se crean en minutos.
El asunto decía, sabemos dónde estás. No había texto. Solo una foto. Era yo, entrando a mi nuevo edificio, cargando una bolsa de supermercado. El corazón me cayó hasta los pies. Me sudaban las manos. Cerré el correo sin responder, pero ya era tarde. Sabía que me habían encontrado. No supe si era él, si era la madre, si eran todos ellos juntos. No sabía nada. Solo sabía que no estaba tan lejos como pensaba. Desde entonces, vivo con un ojo en la puerta y otro en la ventana. He reforzado la seguridad del edificio. He hablado con el administrador para instalar cámaras extra. Me compré otro spray de pimienta. Hice lo que pude. Pero la tranquilidad verdadera, esa ya no existe para mí. Y todo porque un cabrón que compartía un poco de ADN conmigo decidió que yo le debía algo. Después del correo, cada día se volvió una pelea nueva contra la paranoia. Cada paso en la calle, cada auto estacionado más de la cuenta, cada desconocido que cruzaba frente a mi edificio era una amenaza potencial. Me volví un tipo que mira para todos lados antes de salir de casa, que nunca repite la misma ruta 2 veces seguidas, que no abre la puerta si no espera a alguien. Pasaron 2 semanas sin noticias nuevas. Empecé a pensar que tal vez era una amenaza vacía, que no tenían los recursos o el valor de hacer algo más, que se cansarían, que buscarían otra persona a quien joder. Y justo cuando empezaba a bajar la guardia, golpearon la puerta. Un golpe seco. No era el cartero. No era Amazon. No era nadie que uno quiere ver. Me asomé por la mirilla. No vi a nadie. Esperé unos minutos. Nada. Cuando abrí la puerta, había un sobre en el suelo, blanco, sin remitente. Lo recogí con 2 dedos, como si quemara. Adentro, una nota. No puedes esconderte de la familia. No puedes deshacer la sangre. Era infantil. Era patético. Pero me puso los pelos de punta. No era solo un correo ahora. Estaban físicamente cerca. Lo suficientemente cerca como para dejarme algo en la puerta sin que los viera. Tomé el sobre y fui directo a la comisaría. El oficial que me atendió parecía cansado. Me explicó que mientras no rompieran una orden directa o no cometieran un delito en el momento, no podían hacer mucho. Agradecieron que llevara pruebas. Me dijeron que quedaba asentado. ¿Y ya? Sí. ¿Y ya? Me fui de la estación con más bronca que alivio. Tomé medidas más extremas. Cambié de edificio. Pagué una fortuna por un lugar con seguridad privada, cámaras en cada esquina, portero las 24 horas. No dije a nadie dónde me mudaba, ni siquiera a amigos. Cerré todas mis redes sociales. Cambié el número de nuevo. Corté todo. Mi vida se volvió minimalista, trabajo remoto, salir solo lo estrictamente necesario, no confiar en nadie. No era vida. Era sobrevivir. Pero prefería eso antes que abrirle la puerta a alguien que solo me traía destrucción. En el fondo, siempre supe que no se trataba de ayudar a un hermano perdido. Nunca fue amor fraternal. Era necesidad. Era manipulación. Era aprovecharse de la culpa que sabían que me habían estado sembrando desde chico. Querían meterse en mi casa, quedarse, arruinarme. No era solo él. Era su madre, su entorno, su visión enferma de que familia es familia aunque te hayan escupido en la cara toda la vida. Y mientras yo me escondía, ellos seguían rondando, mandando correos, mensajes, amenazas pasivas. Nunca hubo un pedido real de perdón. Nunca hubo un reconocimiento de lo que me hicieron pasar. Solo exigencias. Exigencias basadas en nada. Y ahora, meses después, sigo mirando por encima del hombro, porque sé que no soy invisible. Sé que si me encontraron una vez, pueden hacerlo otra vez. Sé que para ellos no soy una persona. Soy una oportunidad. Un techo. Un lugar al que exprimir hasta dejarlo seco. Una deuda que inventaron en sus cabezas enfermas. Nunca me trataron como familia. Pero ahora sí, mágicamente, cuando no tienen a dónde ir, soy su hermano querido. Y sé que mientras viva, mientras respire, ellos van a pensar que tienen derecho a algo mío. Y no pienso dárselo. Hoy hace casi un año de todo eso. Y todavía no hay un solo día en el que no piense en lo que pasó. Me mudé otra vez. Más lejos. Más al norte. Cambié de trabajo. Cambié de número otra vez. Vivo en un departamento chico, en un edificio viejo, pero con reglas estrictas de seguridad. No es ideal, pero es anónimo. Nadie me busca aquí. Nadie sabe quién soy. No volví a recibir correos físicos. No volví a ver camionetas dando vuelta. No he visto a mi medio hermano desde aquella noche que lo arrestaron por intentar colarse en mi casa. Pero la sensación de estar siendo observado no se va. Nunca se va. Aprendí a vivir con eso. La gente habla mucho de la importancia de la familia. La sangre es más espesa que el agua. La familia está primero. Son frases que la gente repite sin pensar. Como si fueran reglas universales. Como si el simple hecho de compartir ADN te obligara a tolerar cualquier mierda. A sacrificar tu tranquilidad, tu seguridad, tu vida entera por personas que no te han dado nada bueno. Eso no es familia. Familia son las personas que te cuidan. Que están ahí cuando no tienen nada que ganar. Que te respetan.
Mi medio hermano nunca fue familia para mí. Era un desconocido. Y peor que un desconocido, porque venía cargado de toda la mierda que mi propio padre nos dejó como herencia. Lo más jodido es que a veces me siento culpable igual. No porque haya hecho algo malo, sino porque crecí programado para sentir culpa. Para creer que tenía que arreglar las cagadas de los adultos. Para creer que decir no me hacía malo. Todavía tengo pesadillas a veces. Sueño que estoy en casa y que golpean la puerta. Que alguien entra. Que me quitan todo. Me despierto sudando, con el corazón a mil. Después me levanto, reviso las cerraduras, chequeo las cámaras y trato de volver a dormir. Ya no soy el mismo de antes. Nunca voy a ser el mismo. Me volvieron desconfiado. Me volvieron frío. Me volvieron alguien que piensa 2 veces antes de abrir un mensaje, antes de responder una llamada, antes de dejar entrar a alguien en su vida. No sé qué habrá sido de él. No me importa. No quiero saber si está bien o si terminó bajo un puente. No es problema mío. No puedo salvar a nadie. Apenas puedo salvarme a mí mismo. A veces me pregunto si todo esto hubiera sido diferente si, de niños, alguien hubiera hecho las cosas bien. Si mi papá hubiera sido un hombre decente. Si mi mamá hubiera sido más fuerte. Si la familia hubiera puesto límites en vez de tapar la mierda con sonrisas falsas.